Estamos hoy ante una situación no deseada ni querida. Lejos está, manifestaba la intención, como manifestaba la concejal Dorizana hace un ratito, de querer buscar otra cosa que no sea que explique y que corrija el rumbo si vemos que lo que nosotros estábamos planteando es acertado. Empezamos desde muy temprano la temporada, relevando y buscando esos 12 millones de pesos que dijo en diciembre el intendente que había juntado en publicidad, y después esos 15 millones de pesos que el mismo intendente dijo que había juntado en publicidad. Y hoy nos encontramos con una triste realidad. Hoy nos encontramos que en todo el 2014, hasta antes de este inicio de las actividades de estas actividades publicitarias, más específicamente al 27 del 11 del 2014, que es el corte de presupuestario que nos alcanza el propio secretario de Hacienda, señor Figueredo, nos encontramos incluso con menos recaudación este año que el año pasado. Paso a explicar. El punto 1.2.2.01 del rubro derechos, que es publicidad y propaganda, tiene una recaudación de 3.910.486 pesos. A eso se le suma el punto 1.2.2.05, que es 2.687.274,66. Esos importes son espacio público y publicidad. Cuando le agregamos la tasa de... Perdón, eso es espacio público y publicidad. Cuando le agregamos la tasa de seguridad, ese importe total lleva a 8.200.000. Y cuando le agregamos la tasa de salud, ese importe total nos lleva a 8.742.033 pesos con 23 centavos. Eso, señores concejales, es lo que se juntó el año pasado en publicidad, más que nada en la temporada. Este año vamos por 8.600.000. ¿Cómo está sucediendo y qué está sucediendo con los recursos de los pinamarenses? Esto no es 1 millón de pesos nomás. Tenemos declaraciones firmadas por el secretario de Hacienda que son apócrifas, en donde la gigantografía en la misma declaración le pone un valor de 250 módulos y después le pone otro valor de 50. Y encima se lo hace un valor del módulo que no es el actual. Y se lo hace el 23 de enero. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? ¿Callarnos la boca? ¿Escondernos? ¿Salir y decir que queremos buscar un sinfín de razones cuando lo único que estamos queriendo es que se reliquide? Queremos que se reliquide, señores concejales, señor presidente. Y queremos que se haga bien. Queremos que cuando el expediente 2892, anexo 1, del 12, que tiene una de las empresas de publicidad más grandes, si no es la más grande de Pinamar, le paga al municipio de Pinamar algo. Que no nos dé 2 confites y un chupetín, que le pague al municipio de Pinamar lo que corresponde. Porque no le ha puesto un peso, estando hoy al 9 de febrero, hoy es 9 de febrero, y no ha puesto un peso. Y tiene publicidad por millones de pesos. La cartelería de Bus Libertador, que es la más grande de Pinamar, el cartel del Citibank, que no es propio pero sí de la acción promocional, tiene un valor tributario de 620.000 pesos. No hay un peso, y eso es un cartel. ¿Y qué es lo que nos encontramos? Nos encontramos que empezamos a hacer acciones para corregir este rumbo, que el intendente no quiere ver o no se deja ver, y empiezan a aparecer pagos. Estaban en 4.700.000, 5 millones, 6, vamos por 8.600.000, estamos alcanzando la meta del año pasado. Por el lado del intendente, en donde no se quiere modificar el rumbo. Muchas gracias. Concejal Ávila, tiene la palabra.